¿Te has preguntado alguna vez qué significa envejecer con verdadera dignidad? No simplemente sumar años al calendario, sino vivir con valentía, enfrentando la soledad, las pérdidas y el paso ineludible del tiempo con la cabeza en alto, con una fortaleza que brota del alma. Si alguna vez te has sentido invisible, si el mundo parece avanzar sin detenerse por ti, si sientes que los días se deslizan como arena entre los dedos sin dejar huella, entonces este video es para ti. No se trata solo de envejecer, de acumular arrugas o de contar las estaciones que han pasado. Se trata de encontrar sentido en cada amanecer, de transformar los últimos años en la etapa más libre, más significativa y más auténtica de tu vida. Aquí, en estas imágenes y palabras, conocerás la historia de Jack Thompson, un hombre cuya vida nos recuerda que el destino nos pone frente a pruebas ineludibles, pero también nos ofrece la oportunidad de enfrentarlas con temple, claridad y una luz interior que nunca se apaga. Su historia no es solo suya, es el reflejo de una verdad universal que tarde o temprano todos experimentaremos. A través de su recorrido, comprenderás la importancia de aceptar la pérdida, de descubrir nuevas formas de conexión y de construir una existencia plena, incluso cuando la soledad se convierte en una compañera ineludible. Aprenderás de la sabiduría que Jack obtiene de su relación con Laura, una mujer cuya presencia transformó su manera de encarar la vejez, mostrándole que la verdadera fortaleza radica en la actitud con la que enfrentamos cada día, en la decisión de no rendirse ante la sombra. Además, la historia de Jack ilumina las decisiones complejas que muchos adultos mayores deben tomar, como la posibilidad de mudarse a un hogar de retiro, o la necesidad de encarar esas elecciones con serenidad, convicción y un corazón dispuesto a abrazar el cambio. Al finalizar este video, tendrás una visión más profunda sobre la importancia de valorar las relaciones esenciales, de defender la independencia y de asumir el control de tu propio destino, sin importar cuántos años hayas vivido. No importa si tienes 60, 70 o más años. La historia de Jack te inspirará a exprimir cada instante de tu existencia, a no permitir que los desafíos te definan, a encontrar belleza en la fragilidad de la vida. No dejes pasar la oportunidad de adquirir la perspectiva de alguien que ha recorrido este camino antes que tú y ha emergido fortalecido, con una sabiduría que solo el tiempo puede otorgar. Si aún no lo has hecho, te invito a suscribirte y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos. Tu apoyo es invaluable para mí. Si este video resuena contigo, compártelo con quienes puedan necesitar esta reflexión. Y dime en los comentarios. Si este tema te toca el alma, escribe un sí. Si no, escribe 0. Quiero saber cómo mejorar y seguir aportando contenido de valor. Ahora, entremos en la historia. Siempre imaginé que mi jubilación sería un periodo de descanso, un tiempo para cosechar los frutos de mi esfuerzo, para disfrutar de los días sin la presión de las responsabilidades, con la tranquilidad de saber que había planificado cada detalle con meticulosidad. Anticipé que la vida, en su curso natural, me llevaría hasta ahí, a un lugar de paz y satisfacción. Pero, como tantas veces ocurre, la vida tiene su propio ritmo, sus propios planes, y las pruebas llegan cuando menos las esperas. Mi retiro llegó antes de lo previsto, y aunque siempre había sido prudente con mis gastos, manejando mis finanzas con rigor y previsión, no había nada en mi preparación que pudiera protegerme del peso abrumador del silencio que ahora llenaba mis días. Hubo un tiempo en el que mi hogar era un bullicio de vida, un espacio vibrante donde mis hijos, Adam y Emily, crecieron rodeados de amor, risas y promesas de futuro. Hoy, cada uno tiene su propia familia, sus propios sueños, sus propias responsabilidades. Estoy orgulloso de ellos, sí, pero también me descubro recordando con nostalgia aquellos días en los que la casa temblaba con su energía, con el movimiento constante de pies pequeños, corriendo por los pasillos, de voces que se alzaban en discusiones infantiles o en risas compartidas. Con el tiempo, los espacios se vaciaron. Las visitas se hicieron más esporádicas,
Y las conversaciones, cuando ocurrían, eran breves, casi superficiales, como si el tiempo de los demás fuera demasiado valioso para desperdiciarlo conmigo. Hace unos años, perdí a Sara, mi esposa, tras una larga enfermedad que nos desgastó a ambos, pero que a ella le arrancó la vida. Su partida dejó en mi corazón una ausencia que ningún día, ningún año, ha podido llenar por completo. Con el paso de los meses, mis hijos se fueron sumergiendo más y más en sus ocupaciones, en sus propios desafíos y logros. Y sus visitas se redujeron hasta convertirse en un eco distante de lo que alguna vez fue nuestra cercanía. Me encontré enfrentando la soledad como un compañero silencioso, inquebrantable, que se instalaba en cada rincón de mi existencia. Una tarde, sentado en el sofá de mi sala, sentí cómo el vacío de mi casa se convertía en un eco de mi propio interior. El silencio era denso, abrumador, apenas interrumpido por los latidos acompasados de mi corazón y el rumor lejano de un mundo que seguía girando allá afuera, ajeno a mi dolor. Las habitaciones que una vez fueron testigos de risas, de conversaciones, de planes compartidos, ahora parecían reflejar mi soledad, como si los muros mismos gimieran bajo el peso de mi ausencia emocional. En ese momento, comprendí que la vida me había puesto ante una encrucijada. Podía permitir que el vacío me consumiera, que me arrastrara hacia la desesperanza, o podía encontrar la manera de habitarlo con entereza, de transformarlo en algo que no me destruyera. Mientras permanecía allí, tratando de disipar la sensación de vacío que amenazaba con instalarse en mi pecho como una losa fría, el teléfono sonó. Era Adam. Su voz llegó rápida, con un tono que delataba urgencia, y al mismo tiempo una distancia que me partió el corazón. «Papá, ¿te quedarás en casa esta noche? Hay un asunto de trabajo que no puedo posponer, no podré ir», dijo. Su tono reflejaba preocupación, pero también una lejanía que me hizo sentir aún más solo. Sentí una leve presión en el pecho, un peso que intenté ignorar. Lo comprendía. Adam tenía su propia familia, un trabajo que absorbía su tiempo, una vida que gestionar. No quería imponerle mi soledad, mi necesidad de compañía. Así que respondí con una calma forzada. «Está bien, hijo, no te preocupes por mí». Pero el silencio que quedó tras colgar el teléfono se sintió más profundo que nunca, como si el mundo entero se hubiera detenido solo para recordarme lo vacío que estaba mi existencia. Había trabajado incansablemente durante décadas, dedicando mi vida a mi familia, poniendo mi alma en cada esfuerzo, en cada sacrificio. Pero ahora en mi retiro, con Sara ausente para siempre y mis hijos ocupados en sus propias vidas, la realidad de la soledad se hacía cada vez más densa, más opresiva. Cada día que pasaba, el vacío parecía crecer, extendiéndose como una sombra que amenazaba con tragarse cualquier resto de luz que aún pudiera haber en mí. Al día siguiente, mi vecino John pasó a visitarme. Teníamos la misma edad, y solíamos disfrutar de largas conversaciones sobre la vida, el pasado y los días que aún nos quedaban por vivir. Pero esta vez, el aire se sentía diferente, pesado, cargado de una melancolía que ninguno de los dos podía ignorar. Se sentó a mi lado, y tras unos minutos de silencio, suspiró profundamente. «Así que ahora estás solo, ¿verdad?», dijo mientras su mirada recorría los rincones vacíos de la habitación, como si pudiera ver en ellos el reflejo de mi estado de ánimo. No respondí de inmediato. La verdad en sus palabras se sentía como una losa sobre mi pecho, una confirmación de lo que ya sabía, pero no quería aceptar. «Lo mismo me pasa a mí», continuó, su voz cargada de un matiz de tristeza que caló hondo en mi ser. «Mi esposa siempre está ocupada, y los niños han hecho sus propias vidas». Conde. No necesitaba decir más. Era un reflejo del mismo dolor que yo experimentaba, una herida compartida que no requería de palabras para ser comprendida. «Hay que pensar en esto», añadió después de una pausa, su voz cortando el aire como un cuchillo afilado. «¿Qué pasará si un día nos quedamos completamente solos?». Su pregunta resonó en mi mente una y otra vez,
llenándome de inquietud. La idea de estar en esta casa, sin nadie con quien hablar, sin nadie que se preocupara por mi existencia, me heló la sangre. Intenté apartar el pensamiento, pero se quedó ahí, persistente, ineludible, como un susurro que no podía silenciar. Días después, Emily vino a visitarme con su hijo, Noah. Traía algunos de los platillos que solía cocinarle en su infancia, tal vez esperando que eso hiciera la visita más cálida, más cercana. Apenas cruzó la puerta, comenzó a explicarse con prisa. «Papá, solo vengo a dejar a Noah un rato contigo, pero tengo que ir a recoger a Tom». Su tono era apresurado. Sus ojos iban de un lado a otro sin detenerse realmente en mí. La expresión en el rostro de Noah, mezcla de confusión y distancia, me rompió el corazón. Intenté ocultar el nudo en la garganta, pero fue inútil. «Vaya, haz lo que tengas que hacer». «Estoy bien aquí», dije, aunque las palabras sonaban huecas desde el momento en que salieron de mis labios. Emily apenas se sentó antes de levantarse de nuevo, empujando la puerta tras de sí mientras Noah la seguía con pasos cortos. Me quedé en la entrada, observándolos alejarse, el sonido de sus pasos desvaneciéndose poco a poco, hasta que la casa se sintió aún más vacía, el silencio más denso, más opresivo. Esa noche, mientras intentaba dormir, la pregunta que John había planteado regresó con una claridad dolorosa. ¿Qué haré si realmente me quedo solo? No podía seguir así, atrapado en un ciclo de nostalgia y desesperanza. Sabía que tenía que hacer algo, que no podía permitir que la soledad me consumiera por completo. «Tenías razón en todo», murmuré para mí mismo, recordando las palabras de John. «A nuestra edad, si nos quedamos solos, ¿cómo lo enfrentamos?». John asintió con comprensión, sus ojos reflejando la misma inquietud que yo sentía. «Yo también lo he pensado», respondió. «Hay algunas cosas que debemos planear con anticipación. No podemos esperar hasta el último momento para preocuparnos. La estabilidad financiera es lo más importante. Necesitamos asegurar que tenemos lo suficiente para vivir sin depender de nadie, sin sufrir privaciones». Asentí, reconociendo la verdad innegable en sus palabras. Sin seguridad financiera, la vejez podía convertirse en una batalla cruel, un camino lleno de obstáculos insuperables. Siempre me había esforzado en ser prudente con mi dinero, pero entendí que no bastaba con ahorrar. Debía prepararme para lo que el futuro pudiera traer. Gastos médicos imprevistos, emergencias que suelen aparecer en los momentos más inoportunos. Sin pareja ni hijos cerca, es nuestra propia responsabilidad cuidarnos, añadió John, su voz cargada de una determinación que me inspiró. Sus palabras calaron hondo, como una verdad incómoda pero ineludible. En ese momento, sentí un despertar dentro de mí, una chispa de esperanza. Tal vez el futuro no estuviera completamente determinado. Tal vez aún quedaba tiempo para actuar, para tomar las riendas, para diseñar un plan que me permitiera enfrentar la vejez con dignidad y propósito. Pero también sabía que no podía demorarme más. Si no hacía algo pronto, la soledad terminaría por aplastarme, por reducir mi espíritu a cenizas. Si sigues viendo este video y encuentras útil esta reflexión, deja un comentario abajo, dije en mi mente, imaginando a otros como yo, enfrentando las mismas batallas, para saber que aún estás aquí conmigo. Vivir solo te enseña que, aunque los hijos nos amen y se preocupen por nosotros, no siempre podrán estar cuando más los necesitemos. Es una realidad difícil de aceptar, como una ráfaga de viento frío en un día soleado. Tenemos que ser más autosuficientes, dijo John, y sus palabras resonaron en mi interior como un eco que no podía ignorar. No podemos depender de que alguien más nos cuide. Debemos mantenernos activos, evitar aislarnos, buscar la luz incluso en los momentos más oscuros. Durante años, mi vida giró en torno a mis hijos. Los protegí, puse sus necesidades antes que las mías, pero en ese proceso descuidé mi propio bienestar. Dejé que los días pasaran sin propósito, permitiendo que mi hogar se convirtiera en una jaula silenciosa donde vivía,
pero no realmente. La soledad, poco a poco, comenzó a hacer estragos en mí, y la verdad me golpeó con dureza. No podía seguir así. Mi salud, mi bienestar, todo dependía de un cambio que debía hacer de inmediato. Era fácil dejarse arrastrar por la comodidad de la rutina, por la seguridad aparente de lo conocido, y permitir que el tiempo se desvaneciera sin notarlo. Pero sabía que ese camino solo me llevaría a un deterioro inevitable, tanto físico como emocional. No podía permitirlo. Decidí modificar mis hábitos, por incómodo que pareciera al principio. Cada mañana salí a caminar por el parque. Al principio eran solo unos minutos, pero con el tiempo, esos minutos se convirtieron en horas. Por las noches me aventuraba al centro comunitario, donde aprendí a disfrutar de una partida de ajedrez, de una buena conversación, de la calidez de rostros desconocidos que, poco a poco, se volvieron familiares. Al principio, todo se sentía extraño, y la sombra de la soledad intentaba arrastrarme de vuelta a mi encierro, a la seguridad de mi soledad conocida. Pero, con paciencia, construí nuevas amistades. Descubrí que mi vida comenzaba a llenarse nuevamente, que el vacío podía ser habitado, no solo soportado. A pesar de todo, una sensación persistente no desaparecía. Cada noche, al acostarme y mirar el techo, la misma pregunta rondaba mi mente. ¿Quién estará ahí cuando me enferme? ¿Quién me escuchará cuando necesite hablar con alguien? El silencio de la habitación amplificaba esas inquietudes, y cuanto más pensaba en ello, más inquieto me sentía. Siempre había creído que estaba bien estando solo, que mi independencia era una fortaleza. Sin embargo, la idea de que tal vez necesitaba a alguien a mi lado comenzó a tomar forma, no por dependencia, sino por el simple deseo de compartir la vida, de no transitar estos años en completo aislamiento. Pero cada vez que pensaba en ello, un sentimiento de culpa me invadía. Sara, mi esposa, había fallecido hacía poco, y la sola idea de abrirme a la posibilidad de compartir mi vida con alguien más me parecía una traición a su memoria. ¿Cómo podía considerar seguir adelante sin sentir que la estaba dejando atrás, que estaba borrando todo lo que habíamos construido juntos? Intenté ignorar esa verdad, pero por más que lo intentara, la soledad se hacía más pesada con cada día que pasaba, como un peso que no podía soltar. Después de mucho reflexionar, reuní el valor para hablar con mi viejo amigo, John Pond. Él me escuchó con una expresión serena, comprensiva, y guardó silencio por un momento antes de responder. Lo entiendo, dijo. Su voz pausada, cargada de compasión. Después de que mi esposa falleció, me sentí igual. No buscamos a alguien que la reemplace, sino a alguien con quien compartir el peso de la vida. Alguien con quien podamos conversar, reír, apoyarnos mutuamente cuando haga falta. Sus palabras me hicieron sentir comprendido, aliviado. No estaba buscando olvidar a Sara ni llenar el vacío con una presencia cualquiera. Lo que realmente necesitaba era abrirme a la posibilidad de compartir, de construir nuevas conexiones que dieran sentido a esta etapa de mi vida. Lentamente, comencé a aceptar la idea de que no se trata de reemplazar el pasado, sino de permitirnos vivir plenamente el presente. Fue entonces cuando conocí a Margaret, una mujer de mi edad que, al igual que yo, vivía sola. Su espíritu vibrante, su actitud optimista, eran como un soplo de aire fresco en mi vida, una brisa que disipaba las sombras que me habían acompañado durante tanto tiempo. Pronto descubrimos que compartíamos la misma realidad, hijos que habían seguido su propio camino, la inevitable soledad que llega con la edad. Pero Margaret tenía algo que yo había perdido hacía mucho tiempo, un amor genuino por la vida, un deseo inagotable de descubrir, de recorrer nuevos caminos, de sumergirse en experiencias sin miedo al tiempo que avanzaba. Su presencia, sin que yo lo notara al principio, empezó a traer luz a mis días. Sus risas llenas de alegría, su manera sencilla de ver la vida, se convirtieron en lo que más esperaba cada jornada. Con el tiempo, nuestra relación se fue fortaleciendo. Comenzamos a hacer más cosas juntos. Ir al mercado,
cocinar, caminar por el parque, compartir silencios que no eran incómodos, sino reconfortantes. Nunca pusimos un nombre a lo que éramos, pero tampoco hizo falta. Éramos compañeros, almas que se encontraron en el momento preciso, sin necesidad de etiquetas ni expectativas. Margaret llenó mi casa de vida, y sin darme cuenta, dejó de ser un simple espacio donde habitaba para convertirse en un verdadero hogar, un lugar donde la calidez de la compañía reemplazaba el eco del vacío. Una noche, cuando caí enfermo con fiebre, entendí realmente lo que significaba tener a alguien a tu lado. Margaret estuvo ahí desde el primer momento, sin dudarlo. Me trajo medicina, me cubrió con una manta caliente, y con sus manos firmes pero gentiles, me cuidó como si fuera lo más natural del mundo. Llamó a Adam para avisarle, y cuando él llegó y vio cómo Margaret se encargaba de todo, su expresión cambió. Pude ver en su rostro sorpresa, pero también alivio. «Papá, no sabía que Margaret estaba aquí contigo», dijo, mirándome con una mezcla de asombro y gratitud. Le sonreí con calma. No quería preocuparte. Tienes tu vida, y Margaret me cuida bien. Adam pareció quedarse sin palabras, pero su expresión lo decía todo. Insistió en llevarme al médico, y aunque solo era una fiebre sin mayor complicación, el hecho de saber que alguien se preocupaba por mí marcó la diferencia. Esa noche, mientras observaba a Margaret moverse por la casa, sentí algo distinto. Ese lugar que alguna vez se sintió vacío, ahora tenía calor, movimiento, sentido. No era solo una estructura de paredes y muebles. Era un hogar lleno de compañía, comprensión y una presencia silenciosa pero reconfortante. Comprendí entonces que la compañía que había encontrado no se trataba de llenar un vacío o reemplazar lo que había perdido. Era algo nuevo, un amor más sereno, más profundo, uno que brindaba paz, seguridad y tranquilidad en esta etapa de la vida. Margaret no era simplemente una compañera. Se había convertido en la luz que disipó la sombra de mi soledad, en la prueba de que incluso en la madurez, uno no está condenado a estar solo. Pero el tiempo sigue su curso, y la vida con su inevitable flujo de cambios, no se detiene por nadie. Un día, mientras seguía mi rutina habitual, Margaret recibió una llamada que lo cambiaría todo. Su hijo, el mismo que apenas veía, le dijo que estaba a punto de casarse y quería que ella regresara a vivir con él y su nueva familia. Cuando Margaret me lo contó, sentí un vacío inmediato en el pecho, pero supe que debía contener mis emociones. No era momento para pensar en mí. «Tu hijo se casa». «¡Qué gran noticia!», le dije con una sonrisa que intentaba ocultar la tristeza que ya se apoderaba de mí. «Es el momento perfecto para que estés con tu familia». Margaret me miró con ojos llenos de incertidumbre. Por primera vez, su entusiasmo habitual se desvaneció, y en su voz, apenas audible, encontré un atisbo de vulnerabilidad. «Me he acostumbrado a estar aquí contigo», murmuró, dejando en el aire un peso difícil de ignorar. En ese instante, supe que su corazón estaba dividido. Por un lado, el deber y el amor por su hijo. Por el otro, la tranquilidad de la vida que habíamos construido juntos, la rutina compartida, la compañía silenciosa que nos brindábamos. «No te preocupes por mí, estaré bien», dije con la voz más firme que pude, aunque sentí cómo se me quebraba ligeramente al final. La llevé hasta la parada del autobús. Mi corazón era una mezcla de amor, tristeza y aceptación. Al verla subir al vehículo, sentí como si una parte de mí se quedara atrás. Mientras el autobús se alejaba, me quedé inmóvil, sintiendo cómo el mundo de repente se volvía más callado, dejándome sumido en un vacío indescriptible. Al volver a casa, el silencio se hizo presente de una forma que no había anticipado. No era simplemente la ausencia de ruido, sino una soledad tangible, más profunda de lo que jamás había imaginado. Me enfrenté a la realidad de lo que tantos otros de mi edad ya habían experimentado. La soledad como un peso constante, una sombra que no se disipa. El pensamiento de pasar mis últimos años en completa soledad comenzó a invadir mi mente,
y no pude evitar que las lágrimas se deslizaran por mi rostro mientras intentaba dar sentido a aquel vacío que se extendía dentro de mí. La ausencia de Margaret dejó un hueco que nada parecía llenar. Cada mañana, seguí con mi rutina, hacía ejercicio, me reunía con viejos amigos, mantenía mis actividades. Pero por más que intentara mantenerme ocupado, la falta de su compañía era algo que no podía ignorar. Mis hijos, Adam y Emily, aún me llamaban de vez en cuando para asegurarse de que estuviera bien, pero sus vidas seguían su propio curso, llenas de compromisos y responsabilidades. No quería que sintieran que mi soledad era un peso sobre sus hombros. Tenían sus propias familias, sus propias obligaciones, y aunque se esforzaban por estar presentes, la distancia entre nosotros era evidente. Cada vez que hablaba con ellos, les aseguraba que todo estaba bien. Pero en el fondo, sabía la verdad. La soledad crecía dentro de mí, hundiéndose más y más en mi ser. Fue una tarde en el centro comunitario, rodeado de rostros conocidos pero sintiéndome más solo que nunca, cuando escuché una conversación que cambiaría el rumbo de mi vida. Un grupo de personas hablaba sobre la posibilidad de mudarse a una residencia para adultos mayores. Aquellas palabras me tomaron por sorpresa, como un destello inesperado en la oscuridad. Tal vez ahí encontraría la respuesta. Tal vez, aquel era el lugar donde podría hallar tranquilidad y recuperar cierta sensación de conexión. Al día siguiente llamé a Adam, esperando que entendiera mi decisión. Hubo un largo silencio en la línea antes de que hablara. Su voz sonaba llena de incertidumbre. «Papá, ¿estás seguro de que quieres mudarte a un hogar para ancianos? ¿No te parecerá un lugar frío o distante?» Su preocupación me hizo dudar por un instante, pero sabía lo que tenía que decir. «Adam, esto no tiene que ver con el frío o el confort. Se trata de encontrar un lugar donde pueda estar en paz y vivir mis años restantes con serenidad. Tú y Emily tienen vidas ocupadas, y no quiero convertirme en una carga para ustedes. En una residencia al menos habrá otras personas. No estaré completamente solo». Adam suspiró, y pude notar la inquietud en su voz cuando prometió hablarlo con Emily. Unos días después, ambos vinieron a visitarme. Se sentaron frente a mí con expresiones de preocupación en sus rostros. Emily fue la primera en hablar, con una voz temblorosa por la emoción. «Papá, entendemos que es difícil estar solo, pero ¿estás seguro de que una residencia es el mejor lugar para ti? ¿Qué pasa si terminas sintiéndote aún más aislado allí?» Sus palabras fueron reconfortantes, porque mostraban su preocupación genuina, pero sabía que debía mantenerme firme. «No tienen que preocuparse por mí. He pensado en esto detenidamente. Necesito un lugar donde pueda disfrutar mis últimos años en tranquilidad. Sé que una residencia no es perfecta, pero es mejor que quedarme aquí completamente solo. Ustedes tienen sus propias vidas que vivir». Sus rostros reflejaban una mezcla de aceptación y tristeza. Aceptación y tristeza. Después de una larga pausa, finalmente asintieron. «Papá, si esto es lo que realmente quieres, respetaremos tu decisión. Pero prometemos visitarte a menudo», dijo Adam. Al escucharlo, sentí una ola de alivio. No estaba completamente solo en esta decisión. Unos meses más tarde, me mudé a una residencia a las afueras de la ciudad. Era un lugar tranquilo, con jardines llenos de flores, habitaciones acogedoras y muchas otras personas de mi edad. El primer día, mientras paseaba por el jardín, conocí a Mr. Robinson, un residente de largo tiempo. Me recibió con una sonrisa cálida y me ofreció compañía. En ese momento, comprendí que la vida no había terminado, que aún había espacio para la conexión, la conversación y la compañía. Me presentó a algunas personas nuevas, haciendo que la transición fuera un poco más llevadera. Aquella noche, sentado en mi nueva habitación,
Observando el cielo oscuro a través de la ventana, sentí una calma extraña. No era mi hogar. No era la vida que había imaginado, pero era un nuevo comienzo. Había conocido algunas personas con quienes compartir momentos, y aunque la compañía era escasa, aliviaba el peso de mi soledad. Con el paso de los meses, encontré un ritmo estable. Comía a mis horas, mantenía mi cuerpo en movimiento, y me aseguraba de rodearme de personas con quienes pudiera conversar. La soledad que tanto había temido ya no era un enemigo constante. Descubrí un nuevo equilibrio, un propósito renovado. No era la vida que en algún momento creí que tendría, pero era una que podía vivir con serenidad, con conexión, y por primera vez en mucho tiempo, con esperanza. La rutina se volvió un refugio, un bálsamo para el alma. Las pequeñas cosas que antes parecían insignificantes, una partida de ajedrez, el silencio compartido con otros, charlas ligeras en el jardín, cobraron un nuevo sentido, una nueva profundidad. Después de años de incertidumbre, encontré una sensación de seguridad y tranquilidad que había estado ausente por demasiado tiempo. Adam y Emily seguían llamándome con frecuencia. Sus voces cargadas de preocupación por cómo me estaba adaptando a la vida en la residencia. Trataban de asegurarse de que estuviera bien, y aunque cada vez les repetía lo mismo, no se preocupen por mí, todo está bien, intentaba tranquilizarlos, aunque en el fondo sabía que no podían entender del todo la paz que había encontrado en este estado de independencia. Había aprendido a abrazar la soledad, a apreciarla, a sentirme en paz con ella. Pero entonces, una tarde, todo cambió. Después de un desayuno tranquilo, salí al jardín y dejé que el sol calentara mi rostro, disfrutando la sencillez del momento sin prisas, sin expectativas. Entonces, el teléfono sonó. Al contestar, la voz de Adam irrumpió con urgencia, con un temblor que me hizo apretar el auricular con más fuerza. «Papá, tengo malas noticias», dijo. Su voz contenida pero cargada de tensión. Mi estómago se encogió. «¿Qué pasa? ¿Qué ocurrió?», pregunté sintiendo que la inquietud se instalaba en mi pecho. «Mr. Robinson tuvo un accidente de tráfico. Está en el hospital». Las palabras me golpearon con la fuerza de un impacto físico. Mi corazón se detuvo un instante, y por un momento, el aire pareció desaparecer. Casi dejé caer el teléfono de la impresión. Un torbellino de pensamientos se desató en mi mente. Me obligué a respirar, me aferré a la silla, y traté de comprender la magnitud de lo que estaba escuchando. «¿Cómo está? ¿Qué ha pasado exactamente?», pregunté, mi voz saliendo con dificultad, casi como un grito. La respuesta de Adam llegó con un temblor. «Acaban de avisarme. ¿Quieres venir al hospital?». Sentí como si el suelo bajo mis pies desapareciera. Mr. Robinson había sido una presencia constante en mi vida, alguien a quien respetaba y apreciaba profundamente. La idea de que ahora estuviera en peligro era difícil de asimilar. ¿Punto? Mi mente se llenó de preguntas sin respuesta. Me levanté de inmediato, llamé a la administración del centro para organizar el transporte, y mientras tanto, intenté contener el torbellino de pensamientos que amenazaba con abrumarme. ¿Cómo podía haberle sucedido esto?, me preguntaba. La última vez que la vi sonrió y me dijo que se cuidaría. Y ahora, esto. Cuando llegué al hospital, vi a Adam y Emily esperando fuera de la sala de emergencias, sus rostros marcados por la preocupación y el miedo. Hicieron que todo pareciera aún más real. Adam me tomó del brazo y me ayudó a sentarme, sus manos temblando ligeramente mientras me guiaba hacia una silla. «Papá», dijo con voz apagada, cargada de temor, «los médicos están haciendo todo lo posible. Pero la situación es grave». El peso de sus palabras cayó sobre mí como una losa. Apenas pude mirarlo. Sentí mi corazón latir con fuerza mientras mi mirada se fijaba en la luz roja sobre la puerta de la sala. «Conto con cooperación pesimia, mandanquisi. Ni siento se cuando sana sun para de asicado.
Punto. Tiene. Todo lo que podía hacer era esperar, desear que Mr. Robinson, esa mujer fuerte y resiliente que había marcado tantas vidas, encontrara la manera de salir adelante. Los minutos transcurrieron con una lentitud insoportable, el tiempo parecía detenerse, el aire se volvió espeso con el miedo y la incertidumbre. Y entonces, la puerta se abrió, y el médico salió. Tenido no. Caminé hacia él, mi corazón latiendo con fuerza, aferrándome a la esperanza de recibir buenas noticias. ¿Cómo está ella?, pregunté, apenas logrando pronunciar las palabras, sintiendo la garganta cerrarse con cada segundo que pasaba. El médico me miró con un rostro cansado, sus ojos reflejando el peso de demasiadas malas noticias entregadas a lo largo de su carrera. Asintió levemente antes de hablar, y en ese instante supe que no traía consuelo. Las heridas son graves, dijo con un tono sereno pero firme. Debes prepararte para lo peor. Sus palabras fueron como un golpe en el pecho, dejándome sin aliento. Sentí mis piernas fallar, y si no fuera por Adam, que me sostuvo con suavidad y me guió de vuelta a la silla, probablemente me habría desplomado. Todo a mi alrededor comenzó a desvanecerse en un manto gris, como si el mundo entero se retirara y me dejara solo en una penumbra infinita. Momentos después, una enfermera entró, y detrás de ella empujaban una camilla. Ahí estaba ella, mi compañera. Su figura parecía diminuta, perdida en las sábanas blancas que la cubrían. Me levanté sin pensar, instintivamente, y tomé su mano fría entre las mías, sintiendo la diferencia entre el calor que aún me recorría y la frialdad que se aferraba a su piel. Por favor, susurré con la voz quebrada, las lágrimas amenazando con desbordarse. No me dejes. Nos prometimos estar juntos toda la vida, no puedes irte ahora. Por un instante, creí que me había escuchado. Sus párpados temblaron, y un leve destello de vida pareció asomarse en sus ojos. Me aferré a esa chispa de esperanza con todo lo que tenía, pero no hubo palabras. Solo una lágrima solitaria resbaló por su mejilla. Esa pequeña gota fue como un puñal atravesándome. Me arrodillé junto a ella, sujetando su mano con fuerza, mis manos temblorosas, las lágrimas cayendo sin control. Por favor, sé mi voz, apenas un eco de la desesperación que me consumía. No puedo seguir sin ti. Si te vas, ¿qué haré? Adam y Emily permanecieron en silencio, sus rostros reflejando la misma tristeza que me devoraba por dentro. Sabían que no había palabras que pudieran aliviar el dolor que me atenazaba. Esa noche, el médico confirmó lo inevitable. Su estado había empeorado, y ya no quedaba nada más que hacer. Permanecí a su lado sin apartarme ni un segundo, esperando, rezando en silencio, tratando de transmitirle fuerzas a través del mero contacto de nuestras manos. En un momento, sus ojos volvieron a abrirse con dificultad, y su mano, aún más fría, se movió apenas para encontrar la mía. La sostuve con suavidad, sin querer soltarla. Era lo único que podía hacer, lo único que me quedaba. Su agarre se debilitó levemente, y pude ver en su rostro la lucha interna, la última batalla que intentaba librar. «Señor Thompson, viva bien», murmuró con un hilo de voz, apenas un suspiro tan frágil que casi se desvanecía en el aire. Y entonces, con un último aliento suave, su mano se relajó, sus ojos se cerraron, y con ellos, toda una vida compartida llegó a su fin. Por un instante quise gritar, pedirle que volviera, suplicar que me concediera un poco más de tiempo. Pero ella se había ido. El silencio que llenó la habitación fue demoledor, más helado que cualquier noche de invierno. Me quedé inmóvil, paralizado por el peso insoportable del momento, sintiendo que mi corazón se fragmentaba en 1000 pedazos irreparables. Apenas podía respirar. «Mr. Robinson, no te vayas», susurré, pero mi voz apenas era un eco vacío en la inmensidad de la pérdida. «Por favor, no me dejes».
No hubo respuesta. La ausencia de su presencia llenó la habitación con una frialdad insondable, un vacío que no encontraba palabras para describir. Fue como si mi alma hubiera sido arrancada de mi cuerpo, dejándome solo con un peso abrumador que amenazaba con aplastarme. Ella era más que mi compañera. Era la única persona que realmente me comprendía, que me había visto en mis momentos más vulnerables, y me amó a pesar de ellos. Y ahora ya no estaba. El mundo se volvió más cruel, más indiferente, y me dejé arrastrar por los días siguientes en una espiral oscura, una niebla densa, que absorbía cualquier atisbo de alegría o paz. Las lágrimas caían sin cesar, y aunque muchas personas intentaron consolarme, su compañía solo hacía que la ausencia de ella se sintiera aún más profunda. En la residencia donde vivía, los días se convirtieron en una repetición monótona. Todo parecía vacío sin ella. Cada rincón de la casa parecía carecer de propósito. Las horas avanzaban sin significado, y el tiempo ya no era más que una sucesión de momentos vacíos. Mis amigos y otros residentes notaron el cambio en mí. No hacía falta que me dijeran nada. Lo veía en sus ojos, en la compasión silenciosa que reflejaban. Estaban conmigo, pero ninguna palabra de consuelo podía cerrar la herida que se había arraigado profundamente en mi corazón. A nuestra edad, las pérdidas no son solo recuerdos, son fragmentos de nuestra existencia que se desprenden, partes de nuestra alma que no pueden ser reemplazadas. Cuando algo se va, por más que intentemos llenar ese vacío, sigue ahí, inmutable, recordándonos lo que alguna vez tuvimos. Adam y Emily venían a visitarme con frecuencia, trayendo a sus hijos con la esperanza de que sus risas y su energía infantil pudieran iluminar mi espíritu. Pero por más que lo intentara, por más que deseara encontrar refugio en su alegría, todo se sentía lejano. Mi corazón era una fortaleza cerrada, resguardada detrás de los muros del dolor. Una tarde, Adam se sentó a mi lado, su rostro reflejando la preocupación que llevaba dentro. No comprendía por qué el dolor seguía tan presente, por qué no había logrado seguir adelante. En su manera gentil, intentó darme consuelo. Papá, por favor, no estés triste. Mr. Robinson no habría querido verte así. Sus palabras, aunque llenas de amor, me parecieron vacías. ¿Cómo podía entenderlo? Aún no había experimentado una pérdida de esa magnitud, conto quintono de esa presentación de que esa magnitud. Adam, hay dolores que no pueden explicarse con palabras, dije con la voz entrecortada. Seguir adelante no es algo que se pueda forzar. Tú y Emily aún son jóvenes, aún tienen un camino por recorrer. Pero cuando alguien que amas con todo tu ser se va de repente, se siente como si el mundo se derrumbara, como si todo lo que conocías se escurriera entre tus dedos, sin que puedas hacer nada para evitarlo. Adam guardó silencio, sintiendo el peso de mis palabras. Luego, con cautela, puso su mano sobre la mía y la apretó con suavidad. Papá, aún nos tienes a nosotros, a tus hijos y a tus nietos. Siempre estaremos aquí para ti. Su voz era cálida, sincera, pero no podía llenar el vacío dentro de mí. Lo sé, Adam, respondí en voz baja. Pero hay vacíos en el corazón que solo quien los ha sentido puede comprender. Días después, mientras caminaba por el jardín, tratando de perderme en la serena belleza de la naturaleza, vi a un nuevo residente. Era un hombre mayor, su rostro marcado por la dureza del tiempo, sus ojos hundidos llevaban el peso de la misma soledad que me había atormentado. Sentí una punzada de reconocimiento, una conexión con su dolor. Sin pensarlo demasiado, me acerqué lentamente y puse una mano en su hombro, ofreciéndole el consuelo que tantas veces había deseado para mí. Acabas de llegar, ¿verdad? ¿Te gustaría dar un paseo conmigo? Pregunté con voz tranquila. Me miró, y aunque sus labios no pronunciaron palabra, vi la gratitud en sus ojos. Caminamos juntos, lado a lado, en el silencio del jardín. No hacía falta hablar, porque nuestra mutua comprensión tenía más significado que cualquier frase.
Ambos éramos simplemente dos almas transitando los capítulos finales de nuestras vidas, buscando en la compañía del otro un respiro en medio de la soledad. Esa noche, mientras intentaba dormir, volvía a pensar en Mr. Robinson. Y su voz dulce y amable resonaba en mi memoria. Su sonrisa, su toque, todos esos instantes que ahora se habían convertido en los tesoros más valiosos de mi vida. Eran lo único que me quedaba de ella. Era difícil imaginar un mundo sin su presencia, pero mientras cerraba los ojos, comprendí algo, aunque físicamente ya no estaba. Su amor, su ternura, su bondad, seguían conmigo. Había dejado una huella imborrable en mi alma, una que jamás podría desvanecerse. Y por primera vez en mucho tiempo, mientras permanecía en la quietud de la noche, la carga de mi soledad se sintió un poco más ligera. Seguía ahí, pero ya no pesaba tanto. Quizás, solo quizás, eso era suficiente por ahora. Aunque su ausencia me sumía en la tristeza, las enseñanzas que dejó seguirían conmigo hasta el final. Me enseñó algo que está por encima de todo lo demás: la necesidad de valorar cada relación que cruzamos en nuestro camino, sin importar si es con la familia, los amigos, o incluso con aquellas conexiones efímeras que surgen sin esperarlo. Estos vínculos, sean profundos o pasajeros, llenan los vacíos en nuestra alma, nos dan sentido, nos recuerdan que no estamos solos en un mundo que a veces se siente demasiado grande, demasiado indiferente. Cada relación es un hilo en el tejido de nuestra vida, entrelazado con los momentos compartidos, las risas, los desafíos superados y el amor incondicional. Pensar en una existencia sin estas conexiones es imaginar un desierto emocional, un vacío que ningún logro material podría llenar. Son estos lazos los que nos sostienen, las anclas que nos dan estabilidad en un mundo donde todo cambia sin previo aviso. El tiempo avanza, la vida sigue su curso, y lo único seguro es que nada ni nadie permanece para siempre. Sin embargo, el amor que compartimos, los momentos auténticos que creamos con los demás, trascienden la fugacidad del tiempo. Viven en nuestra memoria, en los rincones más profundos de nuestro ser, y cuando la adversidad golpea, se convierten en un refugio. Nos recuerdan que hemos vivido con plenitud, que hemos amado sin reservas, y que en nuestra entrega encontramos paz. Ese amor, más allá de la erosión del tiempo, es una luz en la oscuridad. Nos guía cuando la soledad amenaza con envolvernos, cuando la incertidumbre nos hace dudar de nuestro camino. La verdadera fortaleza no proviene de la resistencia ciega, sino de la capacidad de encontrar sentido en cada experiencia, de construir algo valioso, incluso en medio de la adversidad. La fuerza interior, esa que surge del amor que damos y de los vínculos que cultivamos, es lo que nos sostiene en los momentos más duros. Incluso cuando la vida se vuelve pesada, cuando el peso de los años se siente más que nunca, es esa energía, alimentada por nuestras conexiones más profundas, la que nos impulsa hacia adelante. El gran escritor japonés Haruki Murakami dijo una vez: «Siempre he pensado que las personas se forman lentamente. En realidad, uno no se da cuenta de su propio cambio. Parpadeas y un día ha pasado. Un año ha terminado. Y antes de que puedas notarlo, la vida ha transcurrido». Y es cierto. Nos convencemos de que todavía somos jóvenes, de que aún hay tiempo, pero un día, sin previo aviso, nos damos cuenta de que la juventud ya no está. Las primeras canas aparecen, los rasgos del rostro se transforman, y aunque intentamos ignorarlo, el tiempo sigue su curso sin pedir permiso. No es algo que ocurra de golpe. Es un proceso sutil, silencioso, casi imperceptible, hasta que un día nos descubrimos en una etapa de la vida que jamás imaginamos llegar tan pronto. En algún punto, dejamos de hablar de nuestra edad con orgullo y comenzamos a evitar la conversación, no porque temamos el envejecimiento en sí, sino porque nos damos cuenta de que hemos cruzado un umbral invisible, una frontera que nos aleja de lo que fuimos y nos enfrenta con lo que somos ahora.
El tiempo se vuelve más evidente cuando nuestros padres comienzan a necesitar nuestro cuidado. Cuando un día te das cuenta de que ya no eres el hijo que busca protección, sino la persona de la que otros dependen. Ahí, en ese instante de claridad, entiendes que la juventud ha quedado atrás. La sociedad también te lo recuerda. Las personas comienzan a llamarte señor o señora, y aunque parezca un detalle menor, no puedes evitar sentir cierto desconcierto. En esos momentos, la verdad se impone con fuerza. Ya no somos jóvenes. Algunos intentan restar importancia, dicen que la edad no es más que un número. Pero esas palabras pesan en el alma. Es una mentira reconfortante, una manera de disfrazar la realidad. Sin embargo, en lo más profundo, sentimos esa punzada de nostalgia, ese reconocimiento silencioso de que el tiempo no perdona a nadie. A veces, el mundo parece detenerse, no porque falten palabras, sino porque, en el fondo, todos sabemos que hay verdades que ningún discurso puede suavizar. La realización llega como una ola imparable. Hemos vivido una vida entera, pero en muchos aspectos seguimos sintiéndonos incomprendidos. Podemos estar rodeados de conocidos, de amigos, de colegas, de toda una red de personas que han formado parte de nuestra historia, pero ¿cuántos de ellos realmente nos conocen? ¿Cuántos han escuchado las preguntas sin respuesta que llevamos dentro? Y así, incluso en compañía, nos encontramos solos con nuestros pensamientos. A veces, el consuelo que nos ofrecen los demás se siente distante, un gesto amable pero vacío. Otras veces, el silencio es la mejor respuesta, no por desinterés, sino por una comprensión mutua de que algunas verdades simplemente no pueden expresarse con palabras. El silencio se convierte en un refugio sagrado, un espacio donde el eco de los pensamientos resuena sin distracción, y el latido del corazón marca el compás de la existencia. Cuando cae la noche y el mundo se sumerge en la calma, descubres que hay serenidad en escuchar tu propia respiración. Estás solo, sí, pero no desamparado. Hay una libertad inmensa en esta soledad. Un alivio al comprender que ya no necesitas la aprobación de nadie, que sus expectativas, sus juicios, han dejado de ser una carga sobre tus hombros. Ahora confías en ti mismo, en tu juicio, en tu carácter, sin depender de la validación de los demás. El tiempo transcurre sin pedir permiso, y con los años te das cuenta de que el ruido del mundo se atenúa. No porque no haya nada que decir, sino porque cada vez hay menos que realmente valga la pena ser dicho. La gente empieza a comprender que el silencio, en muchas ocasiones, es más elocuente que cualquier palabra. ¿Cuántos de los que te rodean comprenden realmente el camino que has recorrido? Pocos, si acaso alguno. Tonto y en ciertos momentos, sientes que nadie escucha de verdad. Pero quizás eso sea lo mejor. Las palabras de consuelo suelen disfrazar verdades incómodas. Aquellas que nos negamos a aceptar. Por eso eliges el silencio. Por eso eliges el silencio. En él hallas claridad, una conexión más auténtica contigo mismo. Solo en la quietud puedes escuchar tu esencia, sin interferencias ajenas. Las dificultades parecen siempre más numerosas que los momentos de calma. Puntuales parecen siempre más numerosas que los momentos de calma. La vida es una sucesión de pruebas, y a veces la derrota parece la única salida. Pero en ese caos también hay enseñanza. Aceptar que hay fuerzas fuera de nuestro control nos libera, y en esa aceptación encontramos paz. Aprendemos que si hemos dado lo mejor de nosotros, podemos caminar con la cabeza en alto, sin arrepentimiento ni culpa. El respeto por uno mismo no nace del orgullo, sino de la humildad. Eso que hace con comprese, humillarnos cuando le asorgiano. Caistero de le hace la estabilidad percunalia. Conto que en pases, dizan mercedes. Reconoces tu propio valor. Pero en vez de permitir que alimente tu ego, lo llevas con dignidad. La humildad se convierte en parte de ti. Y en esa actitud,
la verdadera fortaleza florece. Con los años, los cambios en ti mismo son inevitables, sutiles al principio, pero cada vez más evidentes. Ya no eres la persona que fuiste. Las experiencias, las pérdidas, las alegrías, te han esculpido con el paso del tiempo, y en ese proceso te has vuelto más fuerte, más sabio, más consciente de la efímera belleza de la vida. Porque, sin importar cuánto tiempo te quede, la existencia sigue siendo un regalo digno de ser apreciado. Si sigues viendo este video y estas reflexiones han resonado contigo, deja un comentario con el número 3 para saber que sigues aquí conmigo. La vejez ha sido un maestro implacable, moldeando mi espíritu, profundizando mi comprensión de la existencia y, sobre todo, transformando mi concepción del amor. Antes creía que el amor era algo puro y simple, una imagen de dos personas tomadas de la mano, avanzando juntas sin soltarse, creciendo en armonía, permaneciendo unidas por siempre. Pensaba que el amor era el ancla que nos mantenía firmes en la tormenta, y que, sin importar el paso del tiempo, seguiría intacto. Pero los años han ido descorriendo el velo de la ilusión, y he comprendido una verdad inmutable. Muchas relaciones que parecían indestructibles eran, en realidad, hojas flotando al viento. Personas que una vez fueron el centro de nuestra vida, han cambiado o se han desvanecido en la distancia. Incluso los recuerdos más valiosos, aquellos que un día fueron vibrantes y llenos de color, terminan desdibujándose con el tiempo. Cuanto más vives, más entiendes que la vida es una paradoja de gozo y sufrimiento. Aceptar esta realidad no siempre es fácil. Hay momentos en los que la mente se resiste a soltar, en los que el alma lucha por encontrar paz en medio del cambio. En el momento con encontrar paz en medio del cambio. Y, sin embargo, hay una calma inesperada en la certeza de que nada está destinado a permanecer igual. Algunas cosas que en su momento parecieron eternas simplemente pierden su brillo. Y la única opción que nos queda es dejarlas ir. Las preocupaciones que antes pesaban en tu mente, los detalles que alguna vez te quitaron el sueño, los conflictos que en otro tiempo habrías intentado cambiar, empiezan a desvanecerse en la distancia. Porque al final, lo que importa no es aferrarse, sino aprender a soltar con gracia. Te das cuenta de que hay cosas en la vida que simplemente son como son, y ningún deseo o anhelo podrá cambiarlas. La existencia sigue su curso sin pedir permiso, transformándose sin previo aviso. La gente te decepcionará, y tú también te decepcionarás a ti mismo. Es difícil aceptarlo, pero la realidad es que, en muchas ocasiones, entregamos demasiado de nosotros a los demás, y a cambio, nos quedamos vacíos, como si nuestra generosidad fuera ignorada o dada por sentada. Las personas que antes veían en ti un pilar de apoyo, ahora actúan como si tu amor y dedicación fueran inagotables, como si siempre pudieran contar contigo sin ofrecer nada a cambio. He aprendido, a veces a través del dolor, que debo tratarme con más compasión, cuidar mi corazón con firmeza, y cuando sea necesario, tomar distancia, incluso endurecer un poco para preservar mi paz interior. Conforme pasan los años, descubres que la desesperanza no es solo un sentimiento pasajero, sino una presencia constante en el viaje de la vida. Mientras más te entregas a algo, más vulnerable eres al abandono y la pérdida. Sin embargo, hay una extraña belleza en esa vulnerabilidad, porque te recuerda que sigues aquí, que todavía esperas, que aún buscas algo más allá del presente. Con el tiempo, he comprendido que depositar todas las esperanzas en un solo lugar es un error. La esperanza es poderosa, pero también puede ser fuente de gran sufrimiento. Solo cuando aceptas esto, empiezas a dominar el arte sutil de equilibrar la esperanza y la resignación. Hay momentos en los que debes darlo todo, pero también hay ocasiones en las que lo más sabio es dar un paso atrás, respirar hondo y dejar que las cosas sigan su curso. El verdadero secreto es encontrar el balance entre ambas. Cuando logras hacerlo, dejas de preocuparte tanto por los resultados. Lo que realmente importa no es lo que obtienes o pierdes,
sino la forma en que enfrentas cada desafío, cómo sigues avanzando con dignidad, sin importar lo que la vida ponga en tu camino. Al final, después del amor, la pérdida, la esperanza y la desilusión, he llegado a una verdad fundamental. La única manera de no fallar realmente es depender de uno mismo. Es cierto que el apoyo de otros puede ser reconfortante, pero hay una fortaleza más profunda y silenciosa que surge de la autosuficiencia, de la certeza de que, pase lo que pase, eres la única persona que siempre estará para ti. Cuando el mundo parezca incierto y no haya nadie más a quien acudir, descubrirás lo fuerte que realmente eres. Y es en ese momento cuando te levantarás, no porque alguien te lo exija, sino porque te darás cuenta de que la fuerza siempre ha estado dentro de ti. Eso, más que cualquier otra cosa, es el regalo más valioso que puedes darte. Al llegar al final de esta reflexión, te invito a detenerte por un instante y pensar en lo que la vida te ha enseñado. Con la edad, aprendemos sobre el amor, la pérdida, la esperanza y la increíble resistencia que habita en nuestro interior. ¿Qué parte de esto resuena más contigo? ¿Cuál es la lección que te llevarás hoy? Y lo más importante, ¿cómo la aplicarás en tu vida? Me encantaría conocer tu opinión. Comparte una enseñanza que hayas aprendido y cómo piensas incorporarla en tu día a día. Tu experiencia podría ser un faro de inspiración para alguien que transita por el mismo camino. Si esta reflexión ha sido valiosa para ti, déjalo en los comentarios. Recuerda darme like, compartir y suscribirte al canal. Gracias por estar aquí, y espero verte en el próximo video.